La luz roja parpadeaba dentro del hangar de simulación, proyectando sombras inestables en las cápsulas cilíndricas que contenían a los candidatos. El ejercicio, programado como una simulación rutinaria de infiltración y defensa, debía ser solo una prueba más. Pero algo no encajaba desde el inicio. El ambiente estaba cargado. Silencioso, demasiado. El candidato número 027, un muchacho tranquilo pero eficiente, había sido uno de los primeros en ingresar a su cápsula. Todo parecía normal, hasta que su módulo no respondió a la orden de despresurización. Giros, ya dentro de su simulador, sintió una tensión inmediata. No venía del sistema, sino del aire mismo. Como si algo estuviera a punto de romperse. Desde su pantalla proyectada en el visor, alcanzó a ver la cápsula de 027 sacudirse levemente. Luego, un sonido seco. La vibración viajó por la estructura metálica y se extendió como un eco apagado. ¿Lyra? ¿Qué fue eso?, preguntó Giros, rompiendo su mutismo habitual. No lo sé, las lecturas son inestables en la unidad 27. Deberían haberla abortado, pero, respondió ella desde el enlace interno, con un temblor sutil en la voz. Las alarmas no sonaron como lo hacían en los entrenamientos normales. No hubo luces de emergencia, ni evacuación inmediata. Solo un pitido constante que cesó tan abruptamente como empezó. Marcus, a través del intercom, informó con voz firme, Unidad 027 fuera de servicio. Continuar el ejercicio. Los rostros de los candidatos se congelaron. París giró su vista hacia la cámara de Giros, buscando una reacción. Lázaro apartó la mirada, tragando saliva. Incluso Luciano dejó de calibrar su arma virtual por un segundo. ¿Qué demonios significa eso?, murmuró Santiago, los nudillos apretados contra el panel de control. Los sensores externos mostraban como una escuadra técnica automatizada, sin humanos, solo drones, aislaba la cápsula de 027, desconectándola del sistema principal. No hubo evacuación. No hubo rescate. La cápsula fue arrastrada hacia la sección posterior del hangar, donde las sombras cubrían lo que no debía ser visto. Dentro del simulador, la atmósfera se volvió más densa. Giros no podía moverse. No por falta de gravedad, sino por algo que lo contenía desde dentro. No era miedo. Era otra cosa, como un reconocimiento brutal, esto ya no era un juego. Lyra intentó romper el silencio de su enlace con dulzura, pero esta vez incluso su tono jovial sonó artificial. Giros. ¿Estás bien? No. Pero no importa, ¿verdad? Y por primera vez, la mecánica no respondió. El día siguiente amaneció con un cielo grisáceo, artificialmente teñido por los cristales de filtrado atmosférico de la estación orbital. En los dormitorios comunes, el ambiente era más frío de lo habitual. No por la temperatura, sino por la omisión deliberada de una presencia. La cama del candidato 027, perfectamente hecha, no había sido desarmada. Las sábanas seguían tensas. Los objetos personales, intactos. Y su nombre, había desaparecido del panel digital de asignación. ¿Se lo llevaron?, preguntó Dionís, casi en susurro, mientras observaba el letrero vacío sobre la cama. No, lo borraron, respondió Belmont desde la litera superior, sin mirarlo. La apatía de su voz contrastaba con sus ojos, fijos y sin pestañear,
como si intentara grabarse el vacío. En la sala de entrenamiento, Marcus no mencionó el incidente. Ni una palabra, ni una expresión distinta. Como si nada hubiera pasado. Como si 027 jamás hubiera existido. Los candidatos, sin embargo, no eran los mismos. La tensión que antes era una bravuconería competitiva, ahora se sentía como miedo contenido. Incluso Luciano, siempre dispuesto a demostrar su superioridad, estaba más callado. Fortunato no hizo comentarios sarcásticos. Santiago rompía sus nudillos sin darse cuenta. Giros observaba a cada uno desde su rincón, más silencioso de lo habitual, aunque esta vez no por indiferencia, sino por análisis. Cada uno procesaba el vacío de manera distinta. Pero todos compartían la misma sombra en los ojos, la certeza de que no estaban entrenando para sobrevivir, sino para ver cuántos aguantaban antes de romperse. Lyra caminaba cerca de la consola central, revisando los módulos de salud. Su cabello rosa, generalmente brillante, parecía más apagado bajo las luces duras del lugar. «Nadie dirá nada, ¿verdad?», dijo ella en voz baja, mientras pasaba cerca de Giros. «Si lo hacen, serán los siguientes», respondió él, sin mirar. En otra esquina, las demás mecánicas trataban de mantener la rutina. Una hablaba con Santiago, otra con Lázaro. Pero aunque sus palabras eran técnicas, sus ojos buscaban señales, grietas, titubeos, fisuras mentales. Sabían que su rol no era solo reparar DI. También debían evitar que los pilotos se quebraran, o al menos identificar cuando ya era inevitable. París intentó sonreír a una de ellas, pero la expresión murió antes de formarse. Y pensar que creí que esto era una especie de academia militar con exámenes duros, comentó, fingiendo un tono ligero. Lo es. Solo que el examen final puede matarte, respondió la mecánica que lo acompañaba, con una sinceridad helada. En una de las salas de observación restringida, Giros fue convocado a solas. Lo condujeron a un pasillo en penumbra, sin ventanas. Al llegar, encontró una pantalla encendida y un vídeo proyectado. Se mostraba el interior de la cápsula 027 momentos antes del fallo. La presión interna había aumentado bruscamente por una sobrecarga eléctrica del sistema de retroalimentación neural. El sistema de seguridad no activó la desconexión. ¿Error de software? ¿Negligencia? ¿Intención? ¿Por qué me muestran esto?, preguntó Giros, sin levantar la voz. Una voz automatizada respondió desde el techo, fría e impersonal. Porque no olvidarás. Y eso también es parte del entrenamiento. Cuando salió, Lyra lo esperaba con una toalla y un pequeño termo. No estás solo, Giros. Él la miró por un segundo, y por primera vez en días, asintió. No. Pero eso no lo hace más fácil. La hora de descanso llegó con una inercia fúnebre. En el comedor, los sonidos metálicos de los cubiertos eran lo único que rompía el silencio, junto al zumbido lejano de los sistemas de soporte vital. Nadie hablaba. Nadie tenía hambre. El asiento de 027 seguía vacío, y aunque había sido reprogramado con otro número, ningún candidato se atrevía a ocuparlo. Luciano estaba apoyado contra la pared, con los brazos cruzados y la mirada baja. Tenía ojeras, y por primera vez, no mostraba ni una pizca de arrogancia. Su voz, cuando habló, fue apenas un murmullo: esto no es debilidad. Es cálculo.
El sistema necesita medir cuántos pueden romperse antes de que el verdadero combate comience. ¿Y si ya comenzó?, preguntó Lázaro, alzando la vista con los ojos enrojecidos. Entonces ya estamos perdiendo, respondió Belmont, sin emoción. Las mecánicas estaban presentes, pero no vigilaban esta vez, acompañaban. Lyra estaba sentada cerca de Giros, sin decir nada, solo observando su perfil mientras él movía lentamente una cuchara en su bandeja intacta. ¿Qué viste?, preguntó ella con suavidad. Giros no respondió enseguida. Finalmente, dijo, vi cómo muere alguien, sin que nadie grite. Eso es lo que más duele, susurró Lyra. Que lo sabían. Que alguien lo permitió. Un leve crujido se escuchó en el aire. Era la voz del sistema, anunciando una nueva programación para el día siguiente. Otra prueba. Otro módulo. Otra oportunidad para caer. Nadie lo comentó. Cerca de las cápsulas de simulación, Santiago golpeaba una pared con los puños envueltos en vendas. La mecánica asignada a él lo observaba a pocos metros. No lo detenía. Solo contaba los golpes. ¿Cuántos tienes?, preguntó Dionís, apareciendo con una bebida energética. 20. Uno por cada segundo en que nadie detuvo la sobrecarga. ¿Y crees que sirve de algo? No. Pero es lo único que siento que puedo controlar, gruñó Santiago, antes de lanzar otro puñetazo. En los módulos de descanso, París intentaba escribir algo en su tableta. Una canción, tal vez. O una carta. Pero sus dedos temblaban. La mecánica asignada a él le puso una manta sobre los hombros sin decir nada. ¿Tú crees que la Legión recuerda a los que caen?, le preguntó él, con una sonrisa rota. La Legión no. Pero yo sí, respondió ella, y su tono fue tan firme que casi dolió. En un pasillo oscuro, Giros caminaba a solas. Lyra lo seguía en silencio hasta que él se detuvo. ¿Sabes por qué tengo miedo, Lyra? ¿Por la muerte? No. Por volverme como ellos. Por dejar de sentir. Ella le tocó el brazo. Tú aún puedes sentir. Aún te duele. Mientras eso siga siendo cierto, no estás perdido. Eros la miró. No había lágrimas en sus ojos, pero sí una firmeza callada. Un fuego silencioso. Entonces que duela, susurró. Que duela todo lo que tenga que doler. La Legión no realiza ceremonias. No permite altares ni flores, ni siquiera nombres grabados en placas. Los que caen son archivados. No recordados. Esa noche, en uno de los corredores más alejados del complejo, Giros encontró algo curioso, una línea tallada a mano en una de las paredes metálicas. Apenas visible, oculta en la sombra de una esquina, como un secreto susurrado. Junto a esa línea, había otras más. Delgadas. Irregulares. Cada una trazada con esfuerzo, probablemente con una herramienta improvisada. No tenían nombres. Solo líneas. Lyra se detuvo a su lado. Hay quienes no pueden hablar. Así que tallan. Uno por cada caída. ¿Quién lo hace? No lo sé. Tal vez varios. Tal vez uno solo. Pero siempre hay una nueva línea cuando alguien no vuelve. Giros levantó la vista.
Calculó cuántas líneas había. No se detuvo a contarlas. Sacó una pequeña pieza metálica del bolsillo, una tuerca rota del simulador del día anterior. Con ella, y sin decir nada, trazó una línea más. Justo debajo de la última. Se quedó mirando esa marca unos segundos. No me importa si esto es prohibido, murmuró. Al menos aquí, no lo olvidaremos. Lyra no respondió. Solo colocó una mano en su hombro, y ambos permanecieron ahí, en silencio. Detrás de ellos, en otro módulo del complejo, una cámara de vigilancia seguía registrando todo. Nadie hablaba del 027. Pero alguien observaba. Y alguien tomaba nota.